Isabel Páez, que es una arquitecta de la Universidad de Chile, que habla sobre, es un texto que habla sobre inundaciones y desastres naturales y cómo afectan en el desarrollo urbano. Y dice, un país claramente dirigido hacia el desarrollo sustentable apostaría a las proposiciones que van con la naturaleza y no contra ella para la configuración del espacio habitable. Se admitiría allí que los ríos nunca se salen, sino que solo ocupan cada cierto tiempo la totalidad del espacio que les pertenece por siglos y milenios. Bueno, sabemos que el futuro se nos viene con aumentos de temperatura, en realidad ya los estamos viviendo, se presentan como un gran desafío para la civilización. El paisaje ha cambiado y seguirá transformándose. Por ejemplo, hoy en día áreas boscosas se han convertido en desiertos, montañas que siempre han estado nevadas, ahora son verdes. Miles de kilómetros de costa se han convertido ahora en mar, por ejemplo. Se han perdido muchas playas. Entonces, el paisaje es bastante interesante mencionarlo en este aspecto porque tiene la capacidad de adaptarse e irse transformando y puede y debe ser utilizado también como una herramienta fundamental que nos permita reducir el cambio climático y sus efectos. Las diferentes disciplinas que abarca el paisajismo se pueden abarcar juntas y apoyarse como por políticas nacionales e internacionales para disminuir en lo posible el fenómeno de este cambio climático. Pero también también es importante mencionar los actores del paisaje, que en este caso podrían ser arquitectos, paisajistas, etcétera, personas que actúan por el paisaje. Es importante que estas personas puedan proponer soluciones eficaces para mejorar el medio ambiente mediante diseños congruentes, eficaces, sustentables y adaptados también con los contextos geográficos y culturales también. Bueno, en el conversatorio uno de los puntos más importantes que vamos a hablar sería la psicología ambiental, la restauración del paisaje y la legislación ambiental. Partiendo con el paisaje cambiante. Es un concepto que abarca la arquitecta Paula Villagra, también chilena, que habla sobre la percepción que tenemos al cambio. Se piensa que los elementos no fijos del medio ambiente, es decir, los que cambian, son los que dan más significado al entorno que habitamos. Por ejemplo, en una casa no son los cimientos, muros, tabiques o techumbre lo que caracterizan nuestros hogares, sino que son los colores que elegimos para pintarla, las texturas, el mobiliario, los jardines, etc. Y lo mismo pasa con nuestro entorno, lo mismo pasa a nuestro alrededor, en nuestro medio ambiente. Los seres humanos somos responsables de los cambios que ocurren en nuestro entorno y así también el entorno es capaz de influenciar en nuestras emociones, en nuestros comportamientos. Así que hago la pregunta, ¿cómo nos relacionamos con nuestro entorno estático y nuestro entorno dinámico? Aquí cabe perfecto la psicología ambiental. Hablar sobre el objetivo de esta psicología es estudiar la interacción entre las personas y el contexto, tanto como físico y social. Entonces sería como esta relación del entorno y el ser humano. Las tres bases principales serían la consideración de las relaciones entre los humanos y el medio ambiente como bidireccionales. El entorno no se analiza únicamente desde la perspectiva física, sino también social. Y el enfoque de la psicología ambiental es holístico, es decir, que analiza el ambiente en su conjunto. También estudia cómo el entorno influencia nuestro comportamiento, planteamiento, creación de ambientes en base a consideración de las variables ambientales, que habla mucho de la planificación urbana y cómo la manejamos. También la representación subjetiva y mental de las personas que tienen sobre su ambiente, por ejemplo, cómo la percibimos, conductas y actitudes hacia el medio ambiente, hablando igual políticamente, qué medidas, qué acuerdos, qué legislaciones hacemos, y la relación entre colectivos de la población, o sea, cómo nosotros percibimos culturalmente nuestro paisaje y el paisaje de otras personas, o sea, de otras culturas. Perdón. Otro punto importante cabe mencionar también la restauración del paisaje. Para un poco como contextualizar,
En el 2010, los países que forman parte de la Convención sobre la Diversidad Biológica se comprometieron a restaurar el 15% de los ecosistemas degradados del mundo para el año 2020, lo que podría incrementar la resiliencia de tales sistemas frente al cambio climático y también la cantidad de carbono que almacenan. Este acuerdo ha sido ratificado por 33 países de Latinoamérica y el Caribe. La restauración del paisaje es una forma de optimizar el uso de suelo y generalmente es para devolver a un paisaje a su estado, a un estado en el que cuente con un conjunto mínimo de características y volver a un sitio degradado a un nivel aceptable de funcionamiento. No necesariamente tiene que volver a ser como un retorno así desde cero, pero tiene que quedar como, entre comillas, aceptable. Igual es una palabra como bien política también, porque aceptable para quién. Pero bueno, ahí la dejo para después el conversatorio. Así que me gustaría mencionar esta cita también de Isabel Páez, que la mencioné en unas diapositivas anteriores. Es necesario que cada uno de los actores que intervienen directa o indirectamente en la producción de espacio y desarrollo urbano asuma día a día su misión, pues el plan para dicho desarrollo es una responsabilidad social relevante y también un derecho que la sociedad debe ejercer llevando a cabo sin tropiezos su capacidad de imaginar y realizar oportunamente. Por ejemplo, en la restauración de los paisajes, en la práctica existe una gran falta de diálogo, en muchos casos con el gobierno y con otras partes también, y que esto impide todos los esfuerzos que estamos haciendo para estas restauraciones. Entonces, cuando las leyes locales no son coherentes o las leyes nacionales tampoco, se crea mucha confusión y existe la pérdida de oportunidades para hacer algo que realmente importe, que realmente se pueda realizar. Bueno, en algunos países aún se ven muchos enfoques de restauración, pero aún así no hay una visión global que incorpore todos los sectores de la sociedad y todas las partes interesadas, porque si no están involucradas no funcionan bien. Entonces es importante considerar que la población deberá ser partícipe de los procesos y también que el gobierno deberá implementar políticas públicas sobre educación ambiental para el desarrollo consciente en temas medioambientales. Acá muestro un ejemplo sobre restauración, o sea, sí, sobre una restauración ecológica de los bosques de la costa atlántica en Brasil. Bueno, los esfuerzos de este país por restaurar este bosque han sido muy exitosos, ya que ha sido destacado porque han habido participación activa de muchos grupos distintos de interés en las que han tomado consideración distintas disciplinas que no solamente incluyen la conservación. Este plan incluye la recuperación de más de 150.000 kilómetros cuadrados de tierra degradada para el 2050. Entonces, una lluvia de ideas así como para que vayamos como acotando. Lo que hemos tocado es una transformación en una mirada social, la red educacional integral, una legislación ambiental, una participación en tomas de decisiones activas. Entonces ahora pensemos, ¿cómo afectan las intervenciones antrópicas a todo el paisaje y cómo afectan también a el cambio climático, a estas proyecciones? Entonces, ¿qué tanto podemos hacer también? Para ordenarnos un poco, voy a dividimos el paisaje en distintas acciones de intervención, en urbano, productivo y natural. En el urbano existe una falta importante de instrumentos de planificación urbana, que se ve reflejado en nuestras propias ciudades con el mal desarrollo, la mala planificación en la urbanización, que conlleva problemas sociales y espaciales muy importantes y también ambientales. Hoy en día la ciudadanía se ve privada de tomar decisiones reales en los proyectos, repercutiendo también en el paisaje. Entidades gubernamentales, gremios y alcaldías deberían dar y aportar con recursos para el desarrollo de la ciudadanía. Por eso, la clave en esta área, al menos, sería la participación ciudadana en ámbitos ambientales. La ciudadanía debería ser partícipe de estos procesos y asumiendo un rol
como colaborador, no solamente como que sea una parte del proyecto la participación ciudadana, que es lo que se está dando mucho hoy en día, que casi es como para cumplir un checklist de hacer participación ciudadana, listo, sino que deberíamos tener como un poder mucho más grande, un rol mucho más potente en ese aspecto. Bueno, a nivel productivo se ha visto que en verdad la legislación no favorece o no da mucha prioridad al valor paisajístico. Sí, sí han estado de repente, o sea, últimamente avanzando mucho en ese tema, pero está el problema de que las maneras de actuar son bastante diferentes. Entonces, como el paisajismo igual es un área súper amplia, se crean estos parches para solucionar problemas que no combaten el problema principal. Entonces, a nivel económico, productivo, se está dando una destrucción y una degradación del paisaje muy grande por la explotación de nuestros recursos también. Entonces, la clave sería una intensificación ecológica o por ejemplo, una transición a la agroecología, que son modelos de paisajes productivos que serían un gran punto de partida para comenzar con esta acción, y aparte también nunca olvidar el monitoreo constante, o sea, hacer estas acciones pero no dejarlas después en el olvido y pensar como que ya listo, estamos ok. Y claro, el monitoreo es bastante importante en ese sentido. Y por otro lado está el ámbito natural, en donde estamos conscientes que hoy en día existe este cambio climático que nos ha significado igual una pérdida de la biodiversidad, de recursos ecosistémicos por perturbaciones. Bueno, y aparte también del cambio climático provocado por la explotación de recursos y la invasión de espacios. Entonces, de acuerdo a los ejes estratégicos que plantea la Convención de Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, se habla mucho de la mitigación y adaptación. Y son puntos claves que pueden ser abarcados en los paisajes resilientes. Aquí les voy a mostrar un poco como acciones y acuerdos políticos que hemos encontrado. Nos vamos a enfocar un poco en Chile porque es como la información que he tenido más al alcance. Sin embargo, estaría súper bueno que al final del conversatorio igual, si hay gente de otros países que nos pueda compartir su realidad. Bueno, está la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Esta es una ley que establece un marco general de regulación por el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y que abarca también la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental. Estos son algunos puntos que se tocan en algunos artículos: derecho a la información, transparencia activa, etc. Y aparte también regula instrumentos de gestión ambiental como la evaluación ambiental estratégica, que se va a hablar en la siguiente diapositiva, sistemas de evaluación de impacto ambiental y acceso a información ambiental, etc. Entonces, está por el otro lado también el servicio de evaluación de impacto ambiental, que, bueno, se basa en el análisis de acciones, obras, proyectos o actividades que se van a ejecutar y cómo alteran el comportamiento los componentes del medio ambiente a su alrededor. Bueno, según el artículo 10 de la ley recién vista, establece que los proyectos se deben someter a una evaluación si es que generan o presentan al menos alguno de estos siguientes efectos o características o circunstancias en su entorno. Por ejemplo, riesgo a la salud, reasentamiento de comunidades humanas, alteración significativa del valor paisajístico o turístico de una zona, etc. Y por otro lado también está el Plan Nacional de Cambio Climático Chile. De acuerdo a la ley también mencionada anteriormente, en el artículo 70H establece que corresponderá que el Ministerio proponga políticas y formular planes, programas y planes de acción en materia al cambio climático, por lo que está esta subdivisión en el Ministerio de Medio Ambiente sobre cambio climático, y que constituye entonces como un instrumento articulador de la política pública chilena a esta adaptación.
Bueno, ahí salen algunos, o sea, los 4 objetivos que tienen, pero las acciones principales son la investigación científica, comunicación y educación ambiental, fortalecimiento institucional, manejo del riesgo de desastres y por otro lado también elaboración de planes sectoriales, consulta ciudadana e implementación de estos planes. Por otro lado, a un nivel ya más internacional, está la Convención de Ramsar, que su principal objetivo es la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales. Por el año 2011, entonces, 160 estados, miembros de todo el mundo, se sumaron a este dicho acuerdo, protegiendo más de 1.950 humedales, y estas corresponderían a una lista llamada la lista Ramsar, que son humedales de importancia internacional, que están protegidos. Estos son los países en Latinoamérica que presentan, y la cantidad de humedales que están protegidos por este acuerdo. Por ejemplo, en Argentina hay 23, en Brasil hay 27, perdón, en Chile hay 16, en Perú hay 13, en México hay 142, etc. Pero lo interesante es que una de las iniciativas que surgió de este acuerdo, de esta convención, es la Estrategia Regional de Humedales Altoandinos. Es una red regional que conforma 8 países en Latinoamérica, que serían Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y Venezuela. Aquí está. Bueno, desde la Convención Ramsar reconoce esta estrategia como los humedales altoandinos como ecosistemas estratégicos desde el 2002. Busca promover la conservación y el uso sostenible de los humedales altoandinos. Se tendrán en cuenta los principios establecidos en el marco de la Convención Ramsar, el Convenio de la Diversidad Biológica y otros convenios internacionales relacionados. Estos son los países que estos son los países que participan, y aparte los humedales que están dentro de la lista. En Argentina hay 3, en Bolivia hay 4, en Chile hay 5, en Colombia hay 1, en Ecuador hay 1, en Perú hay 4, y en Costa Rica hay 1 que se abarca como un sector. Un dato como curioso es que los páramos, la Jalca y la Puna son las 3 bioregiones en las cuales están complementadas en esta estrategia. O sea, esas son las que se están considerando para catalogar estos humedales como estratégicos. Y por último, este es un proyecto que se gestiona en Quito, Ecuador, que se llama Proyecto de Agricultura Urbana Participativa, que sus siglas son AGRUPAR. Es una iniciativa llevada por el gobierno local junto a distintas organizaciones comunitarias con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población más vulnerable a través de actividades agropecuarias que aporten a la soberanía alimentaria. Esta gestión también que se enfoca en la gestión ambiental, en la equidad de género y principalmente en la generación de emprendimientos productivos. Se demostró que los sistemas alimentarios de las urbes pueden convertirse en un medio eficaz para abordar el hambre, la pobreza, el desempleo, etc. Pero además generan como impactos en el cambio climático para bien en ese sentido, y ayudan a evitar la degradación ambiental si es que se gestionan eficazmente. Otro punto que como para mostrar también otras maneras de cómo actuar para este cambio climático es la arquitectura sostenible, que es encontré 3 referentes bastante potentes. Este es el primero, que es un taller
cocina para la cooperativa Mujeres Sembrando la Vida, que lo incentivó, o sea, que lo guió y lo incentivó el colectivo Vaca en México. Es una plataforma de construcción comunitaria sustentable y que aborda temas de trabajo con materiales naturales para el combate de la pobreza en zonas rurales y aparte también problemas habitacionales en territorios indígenas también. Así que en el 2015 crearon este taller cocina como para esta cooperativa y se construyó recuperando la técnica del adobe con maderas y tejas artesanales. Y bueno, todo o sea, todos los materiales han sido reutilizados desde el mismo lugar, como del ambiente. Por otro lado está la Escuela Autosustentable de Rapa Nui. Este es un edificio que se levanta a través de neumáticos, botellas y otros materiales reciclados, incluyendo un dispositivo de captura y acumulación de aguas lluvias para su reutilización. Y este es el último que me pareció súper interesante mencionarlo. Es un parque, se llama Parque Saco Recicla, que lo incentivó colectivo Organismo, en un colectivo de Colombia, ubicado en Tenjo, en el sector de Cundinarma. Este colectivo es creado por una arquitecta y una paisajista y funciona como un centro de diseños y capacitación en técnicas de construcción de bajo impacto. El área de proyectos de este colectivo planificó este parque como una construcción comunitaria y para incentivar la educación sobre temas ambientales. Y busca entender el hábitat como el medio ambiente que ocupa la población y la necesidad de coexistir en una forma armoniosa, considerando todos los procesos cíclicos que contiene todo nuestro medio ambiente. El proyecto en sí es un centro de acopio que junto a un parque temático se desarrollan capacitaciones y técnicas de bioconstrucción. Por ejemplo, aquí están haciendo un taller de recolección de aguas lluvias y acá hay otro de techos verdes. Para terminar, entonces, abarcamos como 3 puntos principales en el momento como de concluir, que la participación activa de distintas disciplinas en proyectos de planificación son súper importantes. Conocer y tomar conciencia de los ciclos de la naturaleza y el medio ambiente para entender cómo nos relacionamos con ella. Y si no nos proyectamos, tendremos una pérdida importante de la identidad del paisaje. Entonces ahora les hago la pregunta, ¿qué vamos a hacer al respecto? Así que los invito a conversar, a que abramos los micrófonos, que este es un espacio súper abierto para que todos los que quieran compartir algo tengan la oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Dani. Súper buena tu presentación, muy completa. Creo que se lograron abarcar la gran cantidad de ámbitos a los que está expuesto, ¿cierto?, el cambio climático, que es un tema que nos está pisando la cola, como se dice, que tenemos que hacer atención y como dices tú, que nos planteas la pregunta de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, les dejamos la palabra abierta a quienes quieran conversar, quienes quieran entregar alguna idea. Está abierta el espacio. Pueden prender sus cámaras también. La idea es que ahora podamos hablar entre todos. Acá alguien está en el chat. Felicitaciones, dice muchas gracias Dani por tu exposición, muy interesante y un tema muy importante, dice Laura. Muchas gracias Laura por tus felicitaciones a Daniela.
Bueno, en realidad este tema, como bien explicaba Dani al principio, es el resumen, ¿cierto? Y un poco también cómo ella misma está entendiendo el tema, cómo Ripa también lo quiere plantear, eh, los distintos ámbitos de acción en los que podemos intervenir, ¿cierto? Eh, por el momento yo tengo como acá anotado de lo que tú hablaste, Dani, el tema, increíble el tema de la participación. Lo digo increíble porque uno pensaría que es algo tan básico, ¿cierto? Tan obvio, ¿verdad? Pero que finalmente no se lleva siempre a cabo. Y como dices tú, si se lleva a cabo es por un checklist de cumplir y actualmente yo lo estoy viviendo acá en mi ciudad, ya que tenemos una playa, yo vivo acá en Iquique, en el norte de Chile, en el extremo norte, cercana a Bolivia, Perú, y acá lo que ocurre es que tenemos una playa llamada Balmaceda que va a ser intervenida y a mí me llegó una invitación, ¿cierto?, como ciudadana para participar de la presentación del área de participación de este proyecto. Pero resulta que cuando nos encontramos en esta instancia, la participación era para mostrarnos el proyecto que ya estaba listo. Entonces, se malentiende la participación con demostrarle a la gente antes de que las cosas se construyan, pero cuando nunca fuimos integrados en el diseño de lo que se va a hacer. Entonces, eso generó, pero digamos, la ira de muchos grupos de acá, de la ciudad, muchos colectivos, muchas juntas de vecinos que se están movilizando, ¿verdad? Porque el proyecto está en etapa de factibilidad y se va el ok y se empieza a construir. O sea, cero intervención ciudadana, cero participación, ¿ya? Y el Estado que sigue confundiendo participación con informar, ¿ya? Y una información que finalmente llega de manera tardía. Entonces, creo que con lo que tú dices nos queda claro la importancia que tiene, porque finalmente somos nosotros quienes estamos llamados a proteger nuestro entorno, porque muchas veces el Estado no lo va a hacer por nosotros. Entonces, una cosa era esa y lo otro que me llamó mucho la atención y me gustó también cómo tú divides, ¿cierto?, como la idea del cambio climático en las tres áreas, ¿verdad?, de la participación, lo productivo, ¿verdad?, y lo natural. Y bueno, lo productivo yo creo que acá en Chile también hay un problema bien grande respecto a la agricultura. Y voy a citar un caso súper contingente, ¿verdad?, que tiene que ver con la zona de Petorca, ¿ya? La zona de Petorca está en la quinta región de Chile, ya que es como más o menos en el centro para que se ubiquen. Y esta zona está intensamente explotada para el cultivo de las paltas, del avocado, como le llaman. ¿Ya? Acá en Chile le llamamos palta. El problema es que fue una intensificación de la producción en las laderas de los cerros, ya de bosques esclerófilos, ya que es la comunidad vegetacional que hay ahí, y que todos los cerros fueron, digamos, ¿cómo se podría decir? Deforestados, así tal cual. Entonces, eso generó lamentablemente el tema de la sequía, ya porque el palto es un árbol que consume mucha agua, entonces ha generado que incluso las familias que viven en ese sector no tengan para vivir, agua para vivir. Y ahí derivamos a dos problemas importantes. Uno que es la sequía, ya que claro, es un tema que se ha generado artificialmente, o sea, por un lado está la desertificación, pero por otro lado está la explotación del recurso acuífero, y entonces también ocurre que esto se ha transformado en un negocio muy rentable, ¿ya? Y ahí entra lo que dice Daniela del tema de la intensificación ecológica que debiese existir y que lamentablemente en esa zona no se ha pensado en ningún momento. Eso principalmente. Igual el tema de lo natural,
Yo me quedo con el tema de los bosques. También acá en Chile tenemos un problema muy grande con el reemplazo de las especies nativas por pino e eucaliptus en el sur, para también generar un paisaje productivo. Y hay un paisaje que en el fondo se devastó, que es el de la Araucaria, digamos, los bosques nativos del sur, que son, bueno, eran muy ricos, ¿verdad? Y que ahora se han visto muy dañados. Esas dos cositas también quería mencionar. Gracias. ¿Hay alguien más que quiera aportar algo? Si pudieran escribir en el chat, si no, pueden levantar la palabra, levamos la mano. Hola, ¿alguien quiere hablar? Hola, Romina, hola. yo sí. La verdad es que, bueno, primero que todo felicitar a la Dani porque fue súper completo todo lo que expuso. Y en realidad es un poco abrir a la conversación a las distintas personas que estamos aquí y preguntar cómo nos estamos haciendo cargo desde cada una de nuestras profesiones del cambio climático. Cómo lo estamos abarcando, porque claro, la Dani mencionaba un montón de cosas que siempre iban desde los municipios, los gobiernos, ¿cierto?, que deben hacerse cargo de las distintas propuestas que hay, pero siempre tenemos un qué o cómo para estas propuestas, porque muchas veces no se nos contempla dentro de estos programas, ¿cierto? Entonces, se ha hecho súper importante que nosotros vamos tomando espacios y vamos desarrollándonos y mostrando desde nuestras áreas cómo podemos aportar en esto. Entonces, como decía la Clau también, desde la arquitectura del paisaje, cómo podemos nosotros ser parte e intervenir en estas consultas ciudadanas, cómo estamos entrando en esto, cada uno de estos espacios. A mí me gustaría saber cómo pasa en otros lados también, cómo lo están llevando, la permacultura y la bioconstrucción, la agroecología ha sido un punto súper fuerte el día de hoy, que todos podemos aplicar, pero en lo práctico, no sé si alguien por ahí tendrá alguna experiencia nueva que contar cómo lo estén llevando, porque más que mal, esta es una cadena larga y todos estamos dentro, pero de distintas maneras. Entonces me gustaría conocer las experiencias desde otros puntos de América Latina. Si por ahí hay algún comentario. Bueno, a lo mejor, Romy, tú nos puedes contar qué pasa en Valparaíso. Tú que eres de esa zona, ¿cómo lo ves tú ahí? Y aquí están, ahí, mira, de hecho, justo Petorca se toca, que es un tema súper importante aquí en Chile y justo en la quinta región, que dice, me parece que lo que prima son intereses económicos, llegando al extremo de explotar irracionalmente los recursos. Típico ejemplo Petorca, claro, toda la razón. Se autorizan Sí. estas explotaciones a grandes intereses económicos, exacto. Bueno, aquí, bueno, yo también soy de Chile, de la comuna de Valparaíso, la región de Valparaíso. Aquí hay realidades muy distintas dependiendo de la zona. Yo justo estoy en una zona que es mucho más central, es como donde está más urbe, entonces acá se da muy fuerte todo lo que está haciendo bioconstrucción y permacultura. En ese sentido estamos tratando y siempre de ir apoyando a la recuperación de los espacios públicos a través de, como se mencionaba por ahí, de
poder implementar todos estos espacios de reciclaje, el trabajo comunitario en lo que son las huertas orgánicas, poder hacer recuperación de los desechos. Bien, es pequeña la cadena que nosotros vamos aportando, y bueno, siempre tratando de armar redes de huerteros, sobre todo, de personas que queremos ir promoviendo las buenas prácticas ambientales, que es la base, finalmente, como de poder entender, porque muchas veces, como yo de repente converso con algunas chicas, se habla de cambio climático y como que todos ponemos una caparazón encima porque hay mucho tecnicismo, hay muchos significados diferentes, ¿cierto? Hay hartas palabras que aprender, pero en el fondo, con actos muy pequeños vamos colaborando, entonces de repente es empatizar entre nosotros mismos y apoyarnos en entender que sí estamos generando cambios, sí estamos aportando constantemente, aunque sea cortando la llave del agua cada vez que alguien la deja abierta, bueno, ya se empieza por algo, entonces, sobre todo desde esa parte, con la toma de conciencia, acá es súper fuerte, sobre todo con los niños. Entonces, a mí me gusta mucho esta ciudad, de hecho por eso estoy aquí, porque realmente culturalmente se ha dado mucha importancia al poder frenar de alguna manera este cambio, ¿cierto? Pero a pesar que hacia el interior hay unas guerras económicas, como mencionan por ahí, donde siempre va primando eso, el dinero. Entonces ha sido complicado y por eso hay tanta lucha socioambiental al día de hoy que está en plena campaña. Entonces, bueno, tratando siempre de aportar desde lo más pequeño, porque es bien difícil llegar a estas grandes empresas y poder combatirlas de manera efectiva si igual nos ha costado un poco unirnos entre nosotros. Gracias, Romina. Acá dice María Torres, dice, tengo entendido que el área de la agricultura no tiene ninguna limitante legal para avanzar en territorios. Concuerdo con Gilda Torres, es este ministerio el que debe circunscribirse al cuidado de los territorios. Gracias, María Torres. La verdad es que si no tenemos leyes que se ejecuten, porque finalmente las leyes pueden estar ahí, pero si no hay reglamentos o decretos que estén presionando, ¿verdad?, para que se fiscalice, para que realmente estas leyes se cumplan, ya es difícil que podamos tener la conservación que esperamos de estos lugares. Javier Godoy está pidiendo la palabra. ¿Puedes abrir tu micrófono? Gracias. So, ¿se me escucha bien? Sí. Sí, ok, perfecto. No pongo la cámara porque tengo a mi gato encima mío, entonces está complicado. Así que voy a hablar nomás. Oye, o sea, para mí el tema del cambio climático, y en Chile principalmente, es un tema como que me toca la fibra, porque bueno, a las personas que no son chilenas que nos están escuchando, les ruego que todo lo que nosotros hemos hecho en tema de cambio climático, ustedes no nos sigan el ejemplo, porque creo que somos la viva imagen de lo que no hay que hacer respecto al medio ambiente, porque cuando Daniel hacía su presentación sobre la legislación que existe en Chile, yo pensaba como en todas las conversaciones de pasillo que hemos tenido con amigos y con colegas respecto a lo ridículo que es esta legislación. Porque esa ley de marcos sobre medio ambiente que sale a principios de los 90 no fue una iniciativa del gobierno chileno de entonces, así como, oye, protejamos nuestros recursos naturales o el medio ambiente, no. Fue una convención marco de cambio climático que se hizo a nivel mundial y que nosotros, para poder adscribirnos, la ONU nos dijo así como, oye, hagan una ley y hagan una pequeña oficina sobre medio ambiente en su gobierno. Así nació la Comisión Nacional de Medio Ambiente, CONAMA,
que funcionó 15, 18 años hasta que el 2008, para que Chile se pudiese meter a la OCDE. La OCDE nos dijo así como tienen que tener un Ministerio de Medio Ambiente. Entonces esa CONAMA se hizo un Frankenstein para transformarla en ministerio, se cambiaron un par de puestos, un par de sillones, y así nació el ministerio que yo pienso como de los más rancios que tenemos en el gobierno. Entonces, bueno, también Daniela mencionó muchísimo el tema de la participación ciudadana en los sistemas de evaluación ambiental, también son un chiste, o sea, de verdad no es necesario para el dueño del proyecto el acogerse a lo que diga la participación ciudadana, sino simplemente a lo que dice la ley. O sea, si la ley dice usted puede hacer UPA, así lo va a hacer la empresa. Y el tema de la participación, la empresa puede decir, bueno, sí, voy a secar 2 ríos y voy a destruir 3 cerros, pero les voy a pavimentar la carretera a la ciudad, voy a pintar la sede de la Junta de Vecinos y les voy a poner una escuela básica. Y eso, legalmente hablando, puede ser suficiente y con eso se puede aprobar el proyecto. Y así justamente han habido historias trágicas en Chile respecto a proyectos que son nefastos para las comunidades, pero se aprueban con esas compensaciones que yo siento que son casi condescendencia, casi caridad, podríamos decirlo. Entonces, de verdad, no sé cómo funciona la legislación ambiental en Argentina, Uruguay. Brasil sé que funciona horrible porque ya Bolsonaro nos demostró también que está un poquito loco. Yo creo que por lo menos en Chile, de verdad, como decían aquí los comentarios y otras personas, son de verdad intereses económicos totalmente y que se arreglen un par de personas a 4 paredes y que la comunidad que está afuera, mala suerte. O sea, hace unas semanas veía una estadística que decía como que el 5% de la población mundial es indígena, pero las tierras donde ellos viven está el 85% de los recursos naturales y la biodiversidad. Entonces, yo pensé así como, oye, en Chile las peleas con las comunidades indígenas son pan de cada día. Entonces, no solamente un problema medioambiental, no solamente un problema socioambiental, también un problema cultural, porque tenemos cosmovisiones que están chocando. Por un lado, las muchísimas cosmovisiones que pueden tener las comunidades indígenas en su propio territorio, que se contrastan con la cosmovisión occidental / capitalista que tienen empresas o gobiernos. Entonces uno de verdad queda como, wow, ¿qué está pasando acá? Y también creo que aquí a muchas escalas hay que hacer trabajos urgentes y multidisciplinarios, pero también quería cerrar con esta idea para no alargarme tanto de que yo creo que la legislación ambiental debe cambiar a nivel urgente para de verdad empoderar a gobiernos locales y a comunidades. El año pasado, creo, hace 2 años atrás, escuchaba al alcalde de Talagante. Talagante, para el que no sepa, es una comuna que queda a unos, no sé, 40 minutos de Santiago, la capital de Chile, y es una comuna relativamente semiurbana. Periurbana, tiene como todos los servicios típicos de una comuna, pero está tan cerca de Santiago que tiende a ser como un dormitorio. Entonces el alcalde contaba que quería cambiar el plan regulador comunal para justamente proteger el cordón verde que rodea a Talagante, para justamente proteger el medio ambiente, evitar olas de calor y digamos todos los beneficios que te genera un círculo verde alrededor de tu ciudad. Y él decía con mucha rabia que ha estado trabajando 10 años levantando información, juntándose con los vecinos, consiguiendo las firmas para hacer su plan regulador, y en esos 10 años las inmobiliarias han chantado torres en todos lados. Entonces, de aquí a, no sé, el 2022, cuando él por fin logre modificar su plan regulador, todo ese círculo verde se va a ver perdido porque ya las inmobiliarias ganaron. Entonces, la legislación ambiental a nivel central está pensada para los intereses económicos y no para proteger el medio ambiente. Entonces, yo de verdad aplaudo lo que hacen las ONG y los grupos territoriales por proteger el medio ambiente, y de verdad sigamos haciendo eso, pero a nivel central hay una pelea también muy fuerte que dar y que no se está dando, y que casos como los de Talagante o los de Iquique que comentaba la compañera recién van a seguir ocurriendo porque la legislación está pensada para una línea de pensamiento y no para la protección del medio ambiente. Eso. Muchas gracias, Javier. Muy
Muy pertinente tu intervención, muy cierta. Ya tenemos muy clara ya cómo es la situación. Se la presentamos acá a las personas que son de otros países. Me imagino que las realidades en temas como de los conflictos no son tan distintas. Ahora, claro, la oportunidad está en fortalecer los grupos, fortalecer las movilizaciones respecto del derecho a participar, ya, porque finalmente ese derecho lo tenemos. El tema es que hay que hacerlo valer, ya, y lamentablemente cuesta hacerlo valer porque, como dices tú, la presión es tan grande que eso ha llevado que muchas veces perdamos la pelea, pero yo creo que estamos ahí para que eso siga en pie, ¿ya? Y se siga desarrollando. Está Laura Skewes, disculpa si lo digo mal, pero ahí está tu palabra, por favor, si puedes abrir tu micrófono. Gracias. Bueno, primero quería felicitar a la Dani y a Ripa. Esta charla estuvo súper buena, muy completa y me encantó, estoy de acuerdo con todo. Y nada, yo quería hablar desde otro lugar que, bueno, yo soy trabajadora en las culturas y las artes en Chile y considero que el cambio climático tiene que ser un tema que tratemos acá como a nivel interdisciplinario, que era un poco lo que la Dani posaba. Siento que el cambio climático, claro, afecta al medio ambiente, afecta a las personas, pero también hay que hacer el trabajo de pensar que afecta a las culturas, por lo menos en Chile. El cambio climático amenaza el patrimonio cultural y al patrimonio cultural material e inmaterial. El otro día nomás estaba leyendo que la UNESCO decía que habían como cerca de 50 sitios culturales que están en peligro con el cambio climático. O sea, es cosa de pensar qué va a pasar con los Moai, qué va a pasar en Venecia, con todos estos lugares espectaculares que tenemos, que son históricos y que vamos a perder por culpa de este cambio que hemos provocado nosotros mismos. Y en ese mismo sentido también el patrimonio cultural inmaterial, que tiene que ver con las tradiciones, con lo que las personas hacen, también está peligrando. Es cosa de pensar, no sé, en los campesinos de la Marwe que trabajan con reas de agua y que subsisten en base a esto, o las mujeres que hacen tejido en crin, la alfarería de Quinchimalí. O sea, hay un montón de ejemplos en Chile que están en peligro por el medio ambiente y que quizás uno no piensa inmediatamente que están relacionados con la ecología, pero lo están. Y para mí es urgente redefinir las políticas públicas, como lo que hablaba Claudia, que ¿qué es realmente una política pública? ¿Incorpora al pueblo? O sea, ¿nos dan a nosotros permiso para participar en ciertas conversaciones? Yo creo que eso es importante redefinirlo y creo que este tipo de conversaciones que estamos teniendo ahora es urgente subirlas un nivel más, onda presionar. Como ahora estamos a punto de votar por una nueva constitución y creo que es súper fundamental que tratemos de meter estas conversaciones como sean eso. Eso, las quiero felicitar por este espacio. Muchas gracias, me encantó. Y esta es la primera vez que participo en una de estas, entonces, nada, voy a quedar atenta por si es que hay más. Gracias, Laura. Sí, hay dos más. Nos quedan dos más y tiene que ver con lo que tú hablabas, de los pueblos originarios, queda una. Yo creo que esa te interesaría bastante. Yo creo que es muy cierto también lo que tú dices, el tema cultural está ligado a todo el tema ambiental. Nosotros en algunos otros conversatorios hemos hablado respecto de cuál es digamos, la visión que tenemos del ser humano con la naturaleza. Es una visión de que está fragmentada, que está dividida, es una dicotomía: somos la naturaleza, estamos fuera de ella, la cultura dónde quedó, la construimos, la separamos. Entonces son esas discusiones, ¿verdad?, que tienen que ver con las distintas historias, ¿verdad?, del mundo, ya de las distintas visiones, pero por cierto, justamente la visión de los precolombinos, ya, tiene una estrecha unión con la naturaleza, ya, son parte indivisible, o sea, es parte de la cosmovisión,
Por lo tanto, al estar afectado el medio ambiente, afectamos directamente su cultura. Ya se me vino a la mente el tema de, por ejemplo, qué pasa con la agricultura de las terrazas en el altiplano, por ejemplo, ya donde tenemos cada año inviernos altiplánicos que son mucho más agresivos, ya dado el cambio climático también. Entonces, y eso afecta a las comunidades directamente. Acá nosotros en el norte lo vemos año a año. Y es terrible como se vienen abajo pueblos enteros, ¿verdad? Y el Estado ni siquiera es capaz de decretar zona de catástrofe. Acá en el norte pasó el año pasado incluso. Entonces, tiene que ver con eso, con el ojo que le estamos poniendo. Yo creo que, como dice Laura, el tema de la nueva constitución que el pueblo de Chile quiere construir tiene que tener la inclusión de todos estos temas. Estrella Tipiani, ¿quiere hablar? Si puedes prender tu micrófono. Gracias, Clau. Buenas tardes con todos. Bueno, yo les hablo desde Perú. Igualmente tenemos el mismo problema, como comentaba Javier, sobre la legislación. Aquí en Perú también hay una ley marco sobre el cambio climático. Pero igual, tiene igual vacíos legales. Siempre pues apuesta más por la decisión de un grupo económico sobre ciertas actividades, pues porque obviamente la economía de ciertos empresarios mueve mucho tipos de actividades extractivas, y aquí en Perú pasa demasiado. Ahora último, por ejemplo, han fallecido 3 comuneros de una comunidad nativa, de redundancia, aquí en Loreto, y exactamente por lo mismo. Ellos reclaman pues por servicios básicos que debería haberles brindado una empresa petrolera, pero que hasta el momento nada. Y más con el tema del COVID, no tienen ni una postura médica, no tienen nada, no tienen absolutamente nada de dónde recurrir si pasa algún caso de COVID, que bueno, ya de por sí ya ha pasado muchas víctimas en esta comunidad, como en varias. Y eso es lo indignante, ¿no? Lo indignante de que estas personas apuestan por un gobierno que no los apoya y que no es de ahora, lamentablemente es de siempre. Y de hecho que no solo pasa aquí, sino pasa en muchas comunidades, en muchos países en Latinoamérica. Y bueno, yo creo que lo del cambio climático, Dani, aprovecho en felicitar tu presentación, que también me gustó bastante, siendo que se tocó muchos temas importantes, ¿no? Y yo creo que ya no hay que cegarnos más en el tema de que el cambio climático no es a consecuencia de lo que nosotros hacemos. Y yo creo que el ejemplo más claro es el tema de la cuarentena ahora por el COVID. No, al menos aquí en Perú, en 6 semanas se redujeron, a ver, acá tengo los datos, de 1.6 millones de dióxido de carbono. Y casi las 600.000 toneladas que han podido dividir los especialistas es solamente por el tema de que no estaban concurriendo muchos carros. Transporte urbano aquí está recontra desordenado. Entonces ya, obviamente comparando las cifras de ahora en este tiempo de cuarentena con las cifras que normalmente habían, entonces es claro ejemplo de que los que fallamos somos nosotros, ¿no? Definitivamente nuestras actividades, nuestro accionar, la falta de legislación, la falta de responsabilidad por parte de las autoridades es, pero recontra notoria con las consecuencias que ahora estamos viviendo, ¿no? Y pues cada vez creo que las cifras o las realidades se hacen mucho más horribles, mucho más feas. El tema de la sustentabilidad ya no se está viendo como debería de haberse. Ahora con el tema, por ejemplo, aquí en Perú también hubo una legislación sobre los plásticos, que solamente creo que duró 1 año, porque ahora con lo del COVID, ahora absolutamente todo el mundo vuelve a utilizar el plástico, las bolsas, los desinfectantes, las mascarillas, y todo es como que vuelve a un paso atrás, ¿no? Todo lo que se pudo haber de repente logrado con el tema del plástico aquí se retrocedió totalmente ahora con lo de la pandemia. Entonces, sí, como me parece que decía Laura, yo creo que estas instancias tienen que ir ya un paso más, ¿no? Ustedes tienen la oportunidad ahora, bueno, en Chile de poder votar por una constitución nueva, y pues sería muy bueno que la puedan aprovechar, ¿no? Aquí, bueno, acá hay una ley marco, pero los movimientos no son tan fuertes, ¿no? A nivel social aquí es un poquito más pasivo, por así decirlo, ¿no? Pero igual hay muchas ONGs que apuestan por el cambio, y desde aquí pues
creo que los profesionales damos nuestro granito de arena para tratar de hacer un cambio, al menos desde nosotros, ¿no? Porque sí creo que cada uno diría, bueno, voy a cambiar por tal día a tener nuevas rutinas para no contaminar tanto, y solamente cada uno hiciera su parte, creo que el cambio sería totalmente completo, casi a nivel mundial, ¿no? Y eso. Gracias. Gracias, Estrella. Claro, ven, acá tenemos un ejemplo, ¿cierto? Otra realidad en Perú, muy similar también a lo que pasa acá. Yo creo que, claro, el tema del COVID también no lo habíamos tocado, ¿verdad? Pero es verdad que se ha vuelto un paso atrás en muchas cosas, como que ha servido también de pretexto para que se dejen de tocar algunos temas que son conflictivos, complicados. Así que idealmente volver a insistir, ¿verdad? ¿Hay alguien más que quiera decir algo, opinar, tomar la palabra? Ya para ir cerrando. Si no. Yo quisiera hacer una última como acotación, ¿Sí? que bueno, como lo que se ha estado tocando todo el tiempo de como esta educación ambiental, como lo que decía Romy, que igual son hartos como términos que son bastante intimidantes para la población como común y corriente, quizás que no está especializada en este tema. Y me quiero como identificar un poco con eso porque yo en verdad realicé este conversatorio muy en base a lo que se habló ya en una mesa, pero yo no tengo mucho conocimiento y, por ejemplo, esta instancia a mí ya me iluminó completamente. O sea, por ejemplo, ahora el tema de lo que hablaba Javier sobre el choque de las cosmovisiones, lo que decía Laura también de las amenazas al patrimonio cultural que es material e inmaterial. O sea, yo creo que así en base, conversatorios así, acciones así, de a poco van generando cambios también en las personas que vamos entendiendo de a poco cómo actuar con respecto a este cambio climático y de a poco quizás como hacer la información mucho más amena para que la podamos recibir de distintas maneras las personas que lo necesitamos de otra forma también. Porque, claro, uno busca cambio climático, por ejemplo, y salen un montón de investigaciones, salen un montón de cosas. También hay mucha información que no sabe si está corroborado o no también, porque como es un tema tan amplio y es un tema que se está tocando todo el tiempo, a día, también como que estaría súper entretenido que existieran como métodos de educación educación ambiental enfocado también como para gente que quiera acceder a esta información desde cero, por ejemplo. Porque igual no puedo como pedirle a todo el mundo que sepa todo lo que yo sé o lo que ustedes saben. Está súper entretenido como estas instancias y creo que hay que potenciarlas mucho más porque claro, es de vuelta lo que dice Romy, como lo que podemos hacer a nuestro alcance también. O sea, no necesariamente el cambio climático se aborda al respecto a empresas o cosas ya como más como urbanas, etcétera, sino también el cambio del día a día de nosotros mismos también. Gracias, Daniela. Está Javier que levantó la mano. Sí, quería comentar un poco lo que menciona Daniela respecto al lenguaje y a los tecnicismos. Yo creo que sí, o sea, es muy importante que hablemos con las palabras correctas y, digamos, y con los términos que corresponden. Pero también es súper importante darnos cuenta que hay otras realidades que entienden el mundo de manera muy distinta y que es muy valiosa. Tuve de verdad un privilegio una vez de escuchar a una mujer de ascendencia mapuche, que es una cultura indígena que reside en Chile, que habló unos 5 minutos más o menos de cómo ella ve el cambio climático, pero no mencionaba al IPCC, no mencionaba ese efecto invernadero, no decía cambio climático, ella hablaba de la Pachamama, hablaba del Mapu, de la conexión con la Tierra, y en sus terminologías uno se da cuenta que era el mismo discurso de Greta Thunberg, de Al Gore, pero en vez de esas palabras súper técnicas, lo decían su propia espiritualidad. Y yo creo que si uno le pregunta a nuestros padres, a nuestros abuelos, a personas que, entre comillas, no tienen la educación, van a decir lo mismo. Quizás no digan, no es que el medio ambiente, que no sé qué, pero van a decir, por ejemplo, es que antes las cosas eran distintas. Antes, no sé, llovía más, antes pasaba tal cosa, y te das cuenta que
la manera que ellos lo están narrando es su manera de verlo y es tan válida como la nuestra. Yo creo que es súper importante también, de la misma manera en que nosotros pedimos y queremos usar los términos correctos, tener la muchísima humildad de darnos cuenta que hay gente que sabe muchísimo más, pero no maneja nuestro mismo lenguaje. Por ejemplo, yo si es que voy a Rosario, Argentina, a hablar de escasez hídrica, no voy a ir a hablarles yo de escasez hídrica y mostrarle unos par de mapas y las proyecciones. Lo que yo voy a hacer es callarme y escuchar a la gente de Rosario que ellos me cuenten cómo han vivido su propia escasez en sus propios pies, en sus propias manos, en su propia comunidad en los últimos 15, 20 años. Yo creo que eso también es muy importante. Si queremos hacer que las discusiones sean territoriales, debemos con mucha humildad ir a los territorios y ver en qué lenguaje ellos están dando sus discusiones. Eso quería preguntar. Sí, Javier, muy de acuerdo con lo que dices tú. Creo que es súper importante también ese como respeto, ¿verdad? De saber que nosotros no tenemos la verdad de nada y hay gente que obviamente sabe mucho más que nosotros, que somos los profesionales, ¿verdad? Que estudiamos en una sala de clase y ellos que han vivido con ese conocimiento toda la vida. Estrella Tipiani. Sí, yo también quería acotar un poco el tema de la cosmovisión. Y es verdad, ¿no? A veces caemos en el error de pensar que las nuevas generaciones tienen la verdad, ¿no? Que las generaciones pasadas no la tienen o que vivieron como que entre comillas en el atraso. Por eso es que pasa el tema de la subestimación a este tema de lo que son comunidades indígenas. Y bueno, lo bueno es que ahora pues se está tratando de incentivar a que no se pierdan, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Cusco, creo que todos conocen lo que son el sistema de andenerías, existe, por ejemplo, en lo que es en la parte de Pisac. Y pues actualmente está catalogada como un esto arqueológico intangible, o sea, que no se puede tocar. Pero cuando han ido, los mismos pobladores han reclamado y han dicho que se está deteriorando. ¿Y por qué? Porque precisamente no lo están usando por tratar de respetar un resto arqueológico, cuando no, en realidad los incas pues tenían esa cosmovisión tan buena de poder trabajar y de unir sus actividades a la naturaleza, que esos sistemas de andenerías parecen parte de la naturaleza, pero en realidad y es ingeniería precolombina y que tiene que usarse, ¿no? Entonces, ahora, bueno, actualmente no sé en qué situación habrá quedado, pero es eso, ¿no? Yo creo que el tema de la subestimación, el tema de pensar que lo antepasado solamente se tiene que cuidar y no se puede usar, cuando en realidad no. En realidad esas tecnologías precolombinas nos demuestran que están hechas para estar toda la vida, no para usarse toda la vida, porque aprovechaban pues el tema de las lluvias, aprovechaban el tema de las pendientes, de la geografía del lugar, aprovechaban el tema de las heladas para, por ejemplo, congelar semillas. Entonces, muchas veces ahora se perdió eso y, por ejemplo, aquí en la parte de Andina, en la parte en donde se está viviendo heladas en esta temporada, es porque precisamente esas personas perdieron ese conocimiento ancestral, ¿no? Y no saben cómo aprovechar las heladas y simplemente pues o mueren sus animales o pues no tienen cómo vestirse o no saben aprovechar sus recursos con los que cuentan cuando las heladas en realidad, por ejemplo, aquí toda la vida han pasado, ¿no? En la parte altandina y siempre pues habían soluciones frente a eso y es más se aprovechaban, como mencionaba por ejemplo por el tema del congelamiento de semillas, ¿no? Y es eso, y lamentablemente pasa siempre, ¿no? En el tema de que se van olvidando estos conocimientos y qué importante es que las personas que están ahí tratan de incentivarse para no perder sus conocimientos ancestrales, su cosmovisión, su forma de ver la naturaleza, porque yo creo que las comunidades precolombinas se caracterizaron por eso, ¿no? Por haber unido de tal manera sus actividades con la naturaleza, porque sabían lo valioso que eran y todos los recursos que les daban. Y nada, yo creo que era simplemente una opinión sobre lo que estaban hablando del tema de cosmovisión. Gracias. Muchas gracias, Estrella, por tu aporte. Bueno, estamos en la hora. Les voy a pedir un favor, si pueden prender sus cámaras para hacer una foto oficial del conversatorio para nuestras redes sociales.
Mientras eso pasa, los invitamos igualmente a continuar en estos conversatorios, a también seguirnos en las redes sociales, a seguir aportando, seguir conversando con nosotras, con nosotros entre todos y todes. Nos estaríamos viendo entonces próximamente. Nos quedan 2 conversatorios más, ¿ya? Y esperamos poder contar con todos ustedes. Entonces vamos a tomar la fotografía. Ahora sí, un segundito para poder guardarla. Ya, ahí está. Muchas gracias, que estén súper bien y nos vemos próximamente. Sí, el próximo viernes es espacios públicos y sitios iriazos, y el siguiente viernes es pueblos originarios de Latinoamérica, para que no se olvide. Eso, muchas gracias. Gracias, chao a todos. Chao, gracias, que estén súper bien. Nos Gracias. vemos. Chao. Adiós.